Cierra la puerta, apaga las luces y prepárate, porque lo que escucharás puede perseguirte en tus sueños. Antes de comenzar, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde se esconde el terror. Ahora sí, comencemos. Hay trabajos que la gente común nunca considera hacer. Empleos que existen en las sombras de la sociedad, necesarios pero invisibles para la mayoría. Trabajos que requieren de personas especiales, con estómagos fuertes y mentes preparadas para lo que otros no pueden soportar. Durante años trabajé en oficinas, con horarios normales y compañeros de trabajo que hablaban de sus familias durante el almuerzo. Pero la vida tiene formas extrañas de llevarte por caminos que nunca imaginaste. A veces, cuando el dinero escasea y las opciones se agotan, terminas aceptando empleos que jamás pensaste hacer. Mi nombre es Roberto Mendoza García. Tengo 42 años y soy originario de Guadalajara, Jalisco. Lo que voy a contarles sucedió hace 3 años, cuando perdí mi empleo en una empresa de seguros y me vi obligado a buscar trabajo donde fuera. Fue entonces cuando encontré un anuncio en el periódico que cambiaría mi vida para siempre. Se busca vigilante nocturno para cementerio municipal. Experiencia no necesaria. Excelente pago. Presentarse en oficinas administrativas. El sueldo era el doble de lo que ganaba en mi trabajo anterior. Eso debió ser una señal de alarma, pero cuando tienes deudas que pagar y una familia que alimentar, no haces muchas preguntas. Además, pensé que vigilar un cementerio no podía ser tan difícil. Los muertos no causan problemas, ¿verdad? Me presenté al día siguiente en las oficinas del cementerio San Miguel, ubicado en las afueras de la ciudad. El lugar era más grande de lo que esperaba, con secciones que se extendían por varias hectáreas. Había áreas antiguas con tumbas de mármol elaboradas y zonas más nuevas con sepulturas modernas y sencillas. El señor Ramírez, el administrador, me recibió en su oficina. Era un hombre mayor, de cabello blanco y mirada cansada. Desde el momento en que entré, noté algo extraño en su comportamiento. Evitaba hacer contacto visual directo y sus manos temblaban ligeramente cuando me explicaba las responsabilidades del puesto. El trabajo es sencillo, me dijo. Solo tienes que recorrer el cementerio cada 2 horas, verificar que no haya intrusos y reportar cualquier cosa fuera de lo normal. El turno es de 10 de la noche a 6 de la mañana. Le pregunté por qué pagaban tan bien por un trabajo aparentemente simple. Su respuesta me dejó con más preguntas que respuestas. Hemos tenido dificultades para mantener personal en este puesto. La gente no dura mucho tiempo. Esperamos que usted sea diferente. Firmé el contrato esa misma tarde. Necesitaba el dinero y, honestamente, no creía en fantasmas ni historias de terror. Era un hombre práctico, educado, que confiaba más en la lógica que en supersticiones. Qué equivocado estaba. Mi primera noche de trabajo fue un viernes. Llegué media hora antes para familiarizarme con el lugar. El señor Ramírez me mostró la caseta de vigilancia, una pequeña construcción de concreto ubicada cerca de la entrada principal. Tenía una silla, un escritorio pequeño, una lámpara y un radio de comunicación. Si necesita ayuda, use el radio, me explicó. Siempre hay alguien en la central que puede escucharlo. También tiene aquí una linterna potente y las llaves de todas las secciones. Me entregó un mapa del cementerio. Era más complicado de lo que pensaba. Había 7 secciones principales, cada una con nombres diferentes: San Pedro, Santa María, El Descanso, La Paz, San José, Santa Teresa y la sección más antigua, simplemente llamada El Panteón Viejo. Una cosa más, me dijo antes de irse. Trate de no acercarse mucho al Panteón Viejo durante sus rondas. Esa área está en renovación. No le di mucha importancia a su comentario. Pensé que tal vez había problemas con la estructura de las tumbas antiguas o algo por el estilo. Las primeras horas pasaron sin novedades. Hice mi primera ronda a las 11 de la noche. Caminé por las secciones iluminando con mi linterna los senderos entre las tumbas. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de mis propios pasos sobre la grava. Durante la segunda ronda, alrededor de la 1 de la madrugada,
Comencé a notar cosas extrañas. Pequeños detalles que al principio ignoré, pensando que era mi imaginación o los nervios del primer día. Había flores frescas en algunas tumbas que, según el mapa, correspondían a sepulturas de personas que habían muerto décadas atrás. Flores que no estaban ahí durante mi primera ronda. También noté que algunas velas se encendían solas en ciertos monumentos, a pesar de que no había nadie más en el cementerio. Pero lo que realmente me puso nervioso fue el sonido. Un murmullo constante que parecía venir de diferentes direcciones. Al principio pensé que era el viento entre los árboles, pero no había brisa esa noche. El aire estaba completamente quieto. Regresé a la caseta y traté de concentrarme en otras cosas. Llevé un libro para leer, pero las palabras se difuminaban ante mis ojos. No podía dejar de pensar en los sonidos que había escuchado. A las 3 de la madrugada, durante mi tercera ronda, las cosas empeoraron. Esta vez el murmullo era más claro, más definido. No era el viento. Eran voces. Voces humanas susurrando palabras que no podía entender, pero que me llenaban de una sensación de terror que nunca había experimentado. Aceleré el paso, tratando de completar la ronda lo más rápido posible. Fue entonces cuando vi la primera figura. Era una sombra que se movía entre las tumbas de la sección San Pedro. Al principio pensé que era un intruso, alguien que había entrado al cementerio sin autorización. Encendí mi linterna y apunté hacia donde había visto el movimiento. No había nadie ahí. Revisé toda el área, iluminando cada rincón, cada tumba, cada árbol. Nada. Pero la sensación de estar siendo observado no me abandonaba. Sentía ojos clavados en mi espalda. Una presencia que me seguía mientras caminaba. Terminé la ronda prácticamente corriendo de regreso a la caseta. Una vez ahí tomé el radio para reportar lo que había visto, pero me detuve. ¿Qué les iba a decir? ¿Que había visto sombras moviéndose? ¿Que escuchaba voces? Pensarían que estaba loco. Las siguientes 2 horas fueron una tortura. Cada ruido me sobresaltaba. El tic-tac del reloj en la pared sonaba como tambores. Cuando llegaron las 5 de la mañana para mi última ronda, casi decidí no salir de la caseta, pero necesitaba el trabajo. Mi familia dependía de ese sueldo. Así que tomé la linterna y salí una vez más. Esta última ronda fue la peor. Las voces eran más fuertes, más claras. Podía distinguir palabras sueltas en español, susurros desesperados que parecían salir directamente de la tierra. «Ayúdame, no te vayas. Tengo frío». Y las sombras ya no se escondían. Las veía claramente, figuras humanas que caminaban entre las tumbas, que se detenían cuando las iluminaba con la linterna, pero que no desaparecían completamente. Era como si fueran personas reales, pero translúcidas, como imágenes proyectadas en el aire. La más aterradora apareció cuando me acercaba al final de mi ronda. Era la figura de una mujer joven, vestida con ropa antigua, que caminaba lentamente hacia mí. No huía cuando la iluminaba con la linterna. Al contrario, parecía caminar más rápido. Corrí. No me avergüenza admitirlo. Corrí como nunca había corrido en mi vida de regreso a la caseta, donde me encerré hasta que llegó mi reemplazo a las 6 de la mañana. Mi reemplazo era un hombre mayor llamado Don Carlos, que llevaba trabajando en el cementerio por más de 20 años, pero solo en turnos de día. Cuando llegó esa mañana y me vio el rostro pálido y las manos temblorosas, no hizo preguntas. Solo me miró con una expresión que mezclaba comprensión y lástima. «Primera noche, ¿verdad?», me preguntó mientras yo recogía mis cosas. Asentí sin poder hablar. Tenía la garganta seca y las piernas aún me temblaban. «No se preocupe, joven, todos pasamos por lo mismo la primera vez. ¿Va a regresar mañana?». La pregunta me quedó resonando en la cabeza durante todo el camino a casa. Necesitaba el trabajo, pero lo que había vivido esa noche había cambiado algo fundamental en mí. Ya no era el mismo hombre práctico y escéptico que había firmado el contrato el día anterior. Llegué a mi casa cuando mi esposa Marta se levantaba para preparar el desayuno de los niños. Me vio llegar y inmediatamente notó que algo había pasado. «¿Cómo te fue en tu primer día?», me preguntó mientras preparaba café. «Bien», mentí. «Solo un poco cansado. Es diferente trabajar de noche». No podía contarle lo que había visto.
Ella ya estaba preocupada por nuestros problemas económicos y no quería añadir más estrés hablándole de fantasmas y apariciones. Además, parte de mí esperaba que hubiera sido solo mi imaginación. Los nervios del primer día de trabajo. Traté de dormir durante la mañana, pero cada vez que cerraba los ojos veía la figura de la mujer caminando hacia mí. Escuchaba las voces susurrando mi nombre. Finalmente me levanté y pasé el resto del día viendo televisión, tratando de distraer mi mente. Esa tarde, antes de regresar al trabajo, decidí hacer algo de investigación. Fui a la biblioteca municipal y busqué información sobre el cementerio San Miguel. Lo que encontré no me tranquilizó para nada. El cementerio había sido construido en 1890, sobre lo que anteriormente había sido un hospital para enfermos mentales. El hospital se había cerrado después de varios escándalos relacionados con maltratos a los pacientes. Muchas personas habían muerto ahí en circunstancias extrañas, pero lo más perturbador era la información sobre los vigilantes nocturnos. En los últimos 5 años, habían contratado a más de 30 personas para ese puesto. La mayoría renunciaba después de la primera semana, algunos después de una sola noche. Hubo un caso particularmente extraño de un vigilante llamado Miguel Torres, que había trabajado ahí durante 3 meses antes de desaparecer completamente. Su familia lo reportó como desaparecido, pero la policía nunca encontró pistas de lo que le había pasado. Simplemente se desvaneció una noche durante su turno. A pesar de toda esta información, regresé al trabajo esa segunda noche. La necesidad económica era más fuerte que mi miedo, pero esta vez fui mejor preparado. Llevé una radio portátil para tener música de fondo, más agua y algunos snacks para mantenerme despierto y alerta. El señor Ramírez no estaba cuando llegué. En su lugar encontré una nota con instrucciones especiales para esa noche. Había habido reportes de vandalismo en la sección Santa María y necesitaba prestar especial atención a esa área durante mis rondas. La segunda noche comenzó de manera similar a la primera. Las primeras 2 horas fueron relativamente tranquilas. Solo escuchaba los sonidos normales de la noche: grillos, el viento suave entre los árboles, el tráfico lejano de la carretera. Pero durante mi primera ronda, noté algo que me puso inmediatamente en alerta. Había luces encendidas en la sección del Panteón Viejo, el área que el señor Ramírez me había dicho que evitara. No eran luces eléctricas, sino un resplandor suave y amarillento, como de velas o linternas. Mi primer instinto fue investigar. Tal vez había intrusos en esa sección, pero cuando me acerqué a la entrada del Panteón Viejo, algo me detuvo. El aire se sentía diferente ahí, más pesado, más frío, y había un olor extraño, como de flores podridas mezclado con tierra húmeda. Las luces parpadeaban y se movían entre las tumbas antiguas. Podía ver figuras moviéndose, pero no lograba distinguir si eran personas reales o las mismas apariciones que había visto la noche anterior. Decidí no entrar. En lugar de eso, rodeé toda la sección por el perímetro exterior, manteniendo mi distancia pero vigilando que nadie saliera o entrara por otros accesos. Fue durante esta vigilancia que escuché algo que me heló la sangre. Era el sonido de una conversación. No susurros como la noche anterior, sino voces normales de personas hablando. Pero las palabras no tenían sentido. Era como si estuvieran hablando en un idioma que no reconocía. O tal vez al revés. Me acerqué lo suficiente para escuchar mejor, pero manteniendo una distancia segura. Las voces venían definitivamente del interior del Panteón Viejo. Eran múltiples personas, hombres y mujeres, hablando al mismo tiempo pero de manera ordenada, como si estuvieran en una reunión o ceremonia. De repente, todas las voces se callaron al mismo tiempo. El silencio fue tan abrupto que resultó más aterrador que el sonido de las voces. Y entonces, escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Alguien había dicho mi nombre. Roberto. Era una voz de mujer, clara y distintiva, que venía directamente del centro del Panteón Viejo. No era un susurro ni un grito. Era como si alguien me estuviera llamando de manera normal, como si me conociera. Roberto, ven acá. Esta vez la voz sonaba más cerca. Encendí mi linterna y apunté hacia el interior de la sección antigua.
Las luces que había visto antes se habían apagado, pero ahora podía ver una figura de pie entre las tumbas más grandes. Era la misma mujer de la noche anterior, vestida con ropa antigua, parada completamente inmóvil, mirando directamente hacia donde yo estaba escondido. No corrí esta vez. Algo en su postura, en la manera como me miraba, me mantuvo paralizado en el lugar. No parecía amenazante, solo triste, profundamente triste. Lentamente, la figura comenzó a caminar hacia mí. Sus movimientos eran fluidos pero extraños, como si estuviera flotando apenas por encima del suelo. Cuando la luz de mi linterna la iluminaba directamente, podía ver a través de ella, pero seguía siendo claramente visible. «Ayúdame», me dijo cuando estuvo lo suficientemente cerca para que pudiera escuchar su voz claramente. «Por favor, ayúdame». Mi mente racional me decía que corriera, que regresara a la caseta y llamara a la policía. Pero había algo en su voz, una desesperación tan genuina que me mantuvo ahí parado. «¿Qué necesitas?», logré preguntarle, sorprendiéndome a mí mismo de que pudiera hablar. «Encuentra mi tumba», me respondió. «He estado buscando por tanto tiempo. No puedo descansar hasta que encuentre mi lugar». Antes de que pudiera preguntarle más, la figura comenzó a desvanecerse lentamente, como humo dispersándose en el aire. Sus últimas palabras fueron apenas un susurro. «En el Panteón Viejo, busca a María Elena Vázquez, por favor». Y entonces desapareció completamente, dejándome solo en la oscuridad con más preguntas que respuestas. El resto de esa noche pasó sin más incidentes sobrenaturales, pero no pude dejar de pensar en lo que había visto y escuchado. Cuando terminó mi turno, en lugar de irme directamente a casa, decidí quedarme y hablar con don Carlos. Le conté todo lo que había pasado. Esperaba que me mirara como si estuviera loco, pero su reacción fue completamente diferente. «Ah, María Elena», dijo con un suspiro. «Ya era hora de que alguien más la viera». «¿La conoces?», le pregunté a don Carlos, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El hombre mayor se sirvió una taza de café de su termo y me miró con expresión seria. María Elena Vázquez murió en 1954. Tenía apenas 23 años. Fue una de las últimas pacientes del hospital que había aquí antes de que construyeran el cementerio. «¿Paciente del hospital?», pregunté, recordando lo que había leído en la biblioteca. «Sí, del Hospital San Rafael para enfermos mentales. Según los registros que he visto, ella no estaba realmente enferma. Su familia la internó porque había quedado embarazada sin estar casada. En esos tiempos, eso era considerado una vergüenza terrible». Don Carlos hizo una pausa y tomó un sorbo de su café antes de continuar. «La pobre muchacha murió durante el parto, tanto ella como el bebé. Pero aquí viene lo extraño. Nunca la enterraron en el cementerio oficial. Su familia se avergonzaba tanto que la sepultaron en secreto, en algún lugar del terreno del hospital, antes de que lo demolieran». «¿Entonces su tumba está perdida?». «Exactamente. Cuando construyeron el cementerio sobre los terrenos del hospital, simplemente pavimentaron y construyeron encima de todo. Nadie se molestó en trasladar los cuerpos que habían sido enterrados irregularmente. María Elena quedó sepultada en algún lugar bajo el Panteón Viejo, pero nadie sabe exactamente dónde. La historia me puso la piel de gallina. ¿Por eso aparece? ¿Porque no puede encontrar su tumba? Eso es lo que creemos varios de los que trabajamos aquí. Ella ha estado apareciendo durante décadas, siempre pidiendo ayuda para encontrar su lugar de descanso. Muchos vigilantes la han visto, pero ninguno ha sabido qué hacer para ayudarla». «¿Y por qué nadie ha tratado de encontrar su tumba?». Don Carlos me miró como si la respuesta fuera obvia. «¿Dónde exactamente sugiere que busquemos? El Panteón Viejo tiene cientos de tumbas. Tendríamos que excavar medio cementerio. Además, la administración no autoriza ese tipo de búsquedas. Dicen que sería una falta de respeto hacia los otros difuntos». Pasé el resto del día pensando en María Elena. Por primera vez desde que había empezado a trabajar en el cementerio, no sentía miedo sino compasión. La idea de que una mujer joven hubiera estado buscando su lugar de descanso durante casi 70 años me partía el corazón. Esa tarde, antes de mi tercer turno, regresé a la biblioteca. Esta vez busqué información específica sobre el Hospital San Rafael
y los registros de defunciones de 1954. Lo que encontré fue limitado, pero había una pequeña nota en un periódico local de la época. Joven mujer fallece durante parto en Hospital San Rafael. María Elena Vázquez, de 23 años, murió ayer junto con su hijo nonato. La familia solicita privacidad durante este momento difícil. No había más detalles, pero al menos confirmaba la historia que don Carlos me había contado. También encontré un plano muy antiguo del hospital, donde se mostraba la ubicación de un pequeño cementerio no oficial en la parte trasera del edificio principal. Comparando este plano con el mapa actual del cementerio, calculé que la ubicación aproximada de ese cementerio no oficial estaría justo en el corazón del Panteón Viejo, cerca de los monumentos más antiguos. Esa noche llegué al trabajo con una determinación diferente. No iba a huir si María Elena aparecía otra vez. Iba a tratar de ayudarla. Las primeras horas pasaron tranquilas. Durante mi primera ronda a las 11, recorrí todas las secciones normalmente, pero dediqué más tiempo al Panteón Viejo. Estudié la disposición de las tumbas antiguas, tratando de imaginar dónde podría estar enterrada María Elena. Los monumentos más antiguos databan de la década de 1890, justo cuando se construyó el cementerio. Pero había un área en particular que me llamó la atención. Era un espacio circular rodeado por grandes tumbas de mármol, pero el centro estaba vacío, solo cubierto de césped. No había ninguna sepultura marcada ahí. Durante mi segunda ronda, alrededor de la 1 de la madrugada, regresé a esa área específica. Usé mi linterna para examinar el suelo más de cerca. El césped era más nuevo que en el resto del cementerio, como si hubiera sido replantado recientemente para cubrir algo. Fue entonces cuando sentí su presencia. «Has regresado». Escuché su voz detrás de mí. Me di vuelta lentamente. María Elena estaba parada a unos metros de distancia, pero esta vez se veía más sólida, más real. Podía distinguir los detalles de su rostro y su vestimenta con mayor claridad. «Vine a ayudarte», le dije, sorprendiéndome de lo natural que sonaba mi voz. «Creo que sé dónde podrías estar enterrada». Sus ojos se iluminaron con algo que parecía esperanza. «¿De verdad? ¿Sabes dónde estoy?», señalé hacia el área circular vacía. «¿Podría ser ahí?». Según los registros que encontré, había un cementerio pequeño justo en esta ubicación cuando este lugar era un hospital. María Elena caminó hacia el área que había señalado. Cuando pisó el césped en el centro del círculo, su figura se volvió más brillante, más definida. «Sí», susurró. «Puedo sentirlo. Estoy aquí abajo, pero hay algo más». «¿Qué quieres decir?». «No estoy sola. Hay otros conmigo, otras personas que fueron enterradas aquí cuando era hospital. Todos estamos perdidos, todos buscando nuestro lugar». Mientras hablaba, comencé a ver más figuras apareciendo en el Panteón Viejo. Eran translúcidas como María Elena, pero cada vez más visibles. Hombres y mujeres de diferentes edades, todos vestidos con ropa de épocas pasadas. Algunos parecían pacientes del hospital, otros tal vez personal médico. Todos tenían la misma expresión de confusión y tristeza. «¿Cuántos son?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. «No lo sé exactamente. Decenas, tal vez más. Hemos estado aquí durante tanto tiempo esperando que alguien nos reconozca, que alguien nos ayude a encontrar paz». La situación era abrumadora. No era solo María Elena quien necesitaba ayuda, sino toda una comunidad de almas perdidas que habían sido olvidadas cuando se construyó el cementerio. «¿Qué puedo hacer?», le pregunté. «No tengo autoridad para excavar o mover tumbas. Solo necesitamos ser recordados», me respondió María Elena. «Necesitamos que alguien sepa que estamos aquí, que reconozca nuestra existencia. Durante todos estos años, las personas que trabajan aquí han huido de nosotros, nos han ignorado. Tú eres el primero que se ha quedado a escuchar». Pasé el resto de esa noche hablando con María Elena y algunos de los otros espíritus. Cada uno tenía su propia historia trágica. Había un doctor joven que había muerto de tuberculosis mientras trataba a sus pacientes. Una enfermera que se había suicidado después de presenciar los abusos que ocurrían en el hospital. Varios pacientes que habían muerto en circunstancias sospechosas. Todos tenían algo en común.
Habían sido enterrados de manera irregular, sin ceremonias apropiadas, sin reconocimiento oficial de sus muertes. Sus familias los habían abandonado o se habían avergonzado de ellos. El hospital había encubierto sus muertes para evitar escándalos. Cuando amaneció y llegó don Carlos, les prometí a todos que haría algo para ayudarlos. No sabía exactamente qué, pero no podía simplemente ignorar lo que había descubierto. Le conté todo a don Carlos. Esta vez no se sorprendió para nada. Siempre supe que había más, me dijo. Durante mis 20 años trabajando aquí he visto cosas, he escuchado historias, pero nunca nadie se había quedado lo suficiente para entender realmente lo que está pasando. ¿Qué crees que deba hacer? Bueno, hay una persona que podría ayudar. Padre Miguel, el capellán del cementerio. Él ha estado aquí casi tanto tiempo como yo. Si alguien puede hacer algo oficial para reconocer a esas almas perdidas, sería él. Esa tarde fui a buscar al Padre Miguel. Lo encontré en la pequeña capilla ubicada en la entrada del cementerio. Era un hombre de edad media, con cabello gris y una sonrisa amable. Cuando le conté mi historia, no mostró ningún signo de incredulidad. Roberto, me dijo después de escuchar todo, lo que me describes no me sorprende. He sentido presencias en este lugar durante años, especialmente en el Panteón Viejo. Siempre he sospechado que había almas en pena que necesitaban ayuda. ¿Puede hacer algo para ayudarlos? Por supuesto. Puedo organizar una misa especial de difuntos, una ceremonia para reconocer y bendecir a todas las almas que descansan en este lugar, incluidas aquellas que no tienen tumbas marcadas. No puedo promover excavaciones, pero sí puedo ofrecer reconocimiento espiritual. Acordamos realizar la ceremonia la siguiente semana. Mientras tanto, continué con mis turnos nocturnos, pero ahora con una perspectiva completamente diferente. Ya no tenía miedo de las apariciones. Al contrario, esperaba verlas para poder contarles sobre los planes para la ceremonia. María Elena y los otros espíritus parecían más tranquilos cuando les expliqué lo que el Padre Miguel iba a hacer. Por primera vez en décadas, tenían esperanza de encontrar paz, pero lo que no sabía era que mi participación en esta situación había despertado algo más en el cementerio. Algo mucho más oscuro y peligroso que las almas perdidas que había estado tratando de ayudar. La ceremonia estaba programada para el viernes por la noche, justo después de mi turno. Durante los días previos, noté cambios inquietantes en el cementerio. Las apariciones de María Elena y los otros espíritus se habían vuelto menos frecuentes, como si algo los estuviera manteniendo alejados. Pero había otras presencias, sombras más oscuras que se movían entre las tumbas, figuras que no tenían la misma tristeza pacífica de las almas perdidas del hospital. Estas nuevas entidades emanaban algo diferente: rabia, malevolencia, una energía que me ponía los nervios de punta. Don Carlos también lo había notado durante sus turnos de día. Algo ha cambiado, me dijo el jueves por la mañana. Los pájaros ya no cantan en ciertas áreas del cementerio, incluso los gatos callejeros evitan el Panteón Viejo. El miércoles por la noche, durante mi quinta noche de trabajo, experimenté el encuentro más aterrador de mi vida. Era alrededor de las 3 de la madrugada cuando decidí hacer mi ronda habitual. Pero esta vez, cuando me acerqué al Panteón Viejo, encontré algo que me dejó paralizado de terror. Había una figura parada en el centro del área circular donde creíamos que estaba enterrada María Elena. Pero esta figura era completamente diferente a las apariciones que había visto antes. Era alta, vestida con lo que parecía ser una bata médica antigua, pero manchada y desgarrada. Su rostro estaba oculto en sombras, pero podía sentir sus ojos clavados en mí. Cuando me acerqué, la temperatura del aire bajó dramáticamente. Mi aliento se volvió visible y mi linterna comenzó a parpadear erráticamente. «Tú eres el que está interfiriendo», dijo la figura con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos y muy profundo bajo tierra. «¿Quién eres?», logré preguntar, aunque mi voz salió como un susurro. Yo era el director del Hospital San Rafael, Dr. Ernesto Maldonado. Este es mi territorio y estos son mis pacientes. No tienes derecho a liberarlos. La historia que don Carlos me había contado sobre los abusos en el hospital de repente tomó un sentido siniestro.
Este no era un alma perdida buscando paz. Era algo mucho peor. Ellos no te pertenecen, le respondí, encontrando valor en algún lugar profundo de mi ser. Están sufriendo. Solo quieren descansar en paz. La figura del doctor Maldonado se movió hacia mí con una velocidad sobrenatural. Cuando estuvo cerca, pude ver su rostro. Era una imagen de pesadilla. Piel gris y putrefacta, ojos hundidos que brillaban con malicia, y una sonrisa que mostraba dientes negros y podridos. Durante décadas he mantenido control sobre estas almas, gruñó. Las he usado para alimentar mi existencia, para mantenerme anclado a este mundo. Si tú y ese cura las liberan, yo me desvaneceré, y eso no lo voy a permitir. Extendió una mano hacia mí, y sentí como si algo helado me atravesara el pecho. El dolor era indescriptible, como si me estuvieran congelando desde adentro. Caí de rodillas, luchando por respirar. Renuncia mañana, me ordenó. Cancela la ceremonia. Olvida todo lo que has visto aquí. Si no lo haces, te arrastraré conmigo al lugar donde he estado durante todos estos años. Antes de que pudiera responder, el doctor desapareció, pero el dolor en mi pecho persistió durante el resto de la noche. El jueves por la mañana fui directamente a buscar al padre Miguel. Le conté sobre mi encuentro con el doctor Maldonado. El sacerdote escuchó con expresión grave. Roberto, me dijo finalmente, lo que me describes confirma mis peores sospechas. Hay entidades que se alimentan del sufrimiento de otras almas. Si este doctor Maldonado ha estado manteniendo a las almas del hospital como prisioneras, entonces la ceremonia es más importante de lo que pensaba. Pero me amenazó. Dijo que me haría daño si seguimos adelante. Esas amenazas son reales, no voy a mentirte. Pero piensa en María Elena y los otros. Han estado sufriendo durante décadas. ¿No merecen la oportunidad de encontrar paz? Pasé todo el día pensando en la decisión que tenía que tomar. Por un lado, tenía miedo por mi seguridad y la de mi familia. Por otro lado, no podía olvidar la expresión de esperanza en los ojos de María Elena cuando le prometí que la ayudaría. Esa noche, mi sexta noche de trabajo, llegué al cementerio determinado a seguir adelante con la ceremonia. Pero también estaba preparado para lo peor. El padre Miguel llegó a las 11 de la noche, acompañado por don Carlos y 2 voluntarios de la parroquia. Llevaban velas, agua bendita y un pequeño altar portátil. Nos dirigimos al Panteón Viejo en procesión silenciosa. Desde el momento en que entramos a esa sección, pudimos sentir la tensión en el aire. Las temperaturas eran anormalmente frías y había un zumbido constante que parecía venir de debajo de la tierra. El padre Miguel comenzó la ceremonia en el centro del área circular. Sus palabras en latín resonaban entre las tumbas antiguas, creando ecos extraños que parecían multiplicarse indefinidamente. Al principio, nada parecía suceder, pero gradualmente, comenzamos a ver luces suaves apareciendo entre las tumbas. Las figuras de María Elena y los otros espíritus se materializaron lentamente, pero esta vez se veían diferentes, más tranquilos, más en paz. Gracias, susurró María Elena, y por primera vez desde que la conocí sonrió. Pero justo cuando la ceremonia llegaba a su clímax, la temperatura bajó aún más dramáticamente. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo, y una risa siniestra llenó el aire. El doctor Maldonado apareció en el centro del círculo, pero ahora no estaba solo. Había traído consigo sombras oscuras, entidades que se movían como humo negro alrededor del altar. «¡Detente!», gritó con una voz que hizo temblar las tumbas cercanas. «No puedes quitarme lo que es mío». El padre Miguel no se detuvo. Al contrario, elevó su voz y continuó con la ceremonia, sosteniendo su crucifijo hacia la figura amenazante. Lo que siguió fue una batalla espiritual como nunca imaginé que existiera. Las sombras oscuras atacaban, tratando de apagar las velas e interrumpir las oraciones, mientras las almas del hospital formaban un círculo protector alrededor de nosotros. El enfrentamiento duró lo que pareció horas, pero probablemente fueron solo minutos. Finalmente, con un último grito de rabia, el doctor Maldonado y sus sombras comenzaron a desvanecerse. «Esto no ha terminado»,
Fueron sus últimas palabras antes de desaparecer completamente. Una por una, las almas del hospital comenzaron a brillar con una luz dorada suave. María Elena se acercó a mí una última vez. «Gracias, Roberto», me dijo. «Ahora podemos descansar, pero ten cuidado. Lo que has hecho aquí ha abierto puertas que tal vez era mejor mantener cerradas». Con esas palabras inquietantes, ella y los otros espíritus se desvanecieron en la luz, dejándonos solos en el panteón viejo. La ceremonia había terminado, pero algo fundamental había cambiado en el cementerio. Durante las siguientes semanas continué trabajando mis turnos nocturnos, pero ya no veía a María Elena ni a los otros espíritus del hospital. Habían encontrado paz. Sin embargo, comencé a notar otras cosas. Sonidos extraños que venían de las secciones más profundas del cementerio, áreas que nunca había explorado completamente, sombras que se movían en la periferia de mi visión, y a veces, muy tarde en la noche, podía jurar que escuchaba pasos siguiéndome durante mis rondas. Don Carlos me confirmó que otros vigilantes nocturnos de cementerios en la ciudad habían comenzado a reportar actividad inusual. Era como si al liberar a las almas del Hospital San Rafael, hubiera alterado un equilibrio delicado que había existido durante décadas. Trabajé en el cementerio durante 3 meses más después de la ceremonia. Durante ese tiempo, tuve varios encuentros con entidades que definitivamente no eran almas en pena buscando ayuda. Eran cosas más oscuras, más peligrosas, que parecían haber sido atraídas por los eventos de esa noche. Finalmente decidí renunciar. No por miedo, sino porque sabía que había cumplido con mi propósito. María Elena y los otros habían encontrado paz, y eso era lo importante. Pero mi experiencia en el cementerio San Miguel me cambió para siempre. Ahora sé que hay más en este mundo de lo que podemos ver con nuestros ojos. Hay almas perdidas que necesitan ayuda, pero también hay entidades que se alimentan del sufrimiento ajeno, y a veces en las noches más silenciosas, cuando camino por las calles de mi vecindario, todavía puedo escuchar voces susurrando mi nombre en la oscuridad. 3 años han pasado desde entonces, y nunca he regresado al cementerio San Miguel, pero sé que otros vigilantes nocturnos han tomado mi lugar, y espero que si alguna vez se encuentran con almas perdidas como María Elena, tengan el valor de ayudarlas, porque al final, todos merecemos encontrar paz, sin importar las circunstancias de nuestra muerte, aunque a veces me pregunto si el doctor Maldonado cumplió su amenaza de que esto no había terminado, porque desde esa noche he tenido sueños extraños. Sueños donde camino por pasillos de hospital abandonados, donde escucho gritos ahogados detrás de puertas cerradas, donde una figura en bata médica manchada me sigue a través de corredores infinitos, y cada mañana, cuando despierto, encuentro tierra húmeda en mis zapatos aunque no haya salido de casa durante la noche. Pero esa, quizás, es una historia para otro día. Durante 3 años trabajé como vigilante nocturno en un estacionamiento del centro de la ciudad. 3 años que me cambiaron para siempre. Antes de ese trabajo, yo era como cualquiera de ustedes. No creía en nada de lo que no pudiera ver o tocar. Me burlaba de la gente que decía haber visto cosas raras. Pero después de lo que viví en ese lugar, ya no puedo dormir sin dejar todas las luces prendidas. Ya no puedo estar solo en la oscuridad. Esta es mi historia, y les juro por lo más sagrado que cada palabra que van a escuchar es verdad. Mi nombre es Marcos Antonio Vargas Hernández y tengo 42 años. Nací y crecí en la colonia Independencia de Monterrey. Toda mi vida he sido una persona trabajadora, de esas que no le sacan a la chamba dura. Cuando perdí mi empleo en la fábrica de autopartes en 2020, tuve que aceptar lo que fuera para mantener a mi familia. Así fue como terminé trabajando de vigilante nocturno en el estacionamiento de la calle Morelos, justo en pleno centro de la ciudad. El estacionamiento era un edificio viejo de 5 pisos. Había sido construido en los años 70 y se notaba. Las paredes estaban manchadas de humedad, muchas lámparas no servían, y los elevadores hacían unos ruidos horribles cada vez que subían o bajaban. Pero el trabajo era sencillo. Solo tenía que cuidar que no se metieran rateros y hacer mis rondas cada 2 horas por todos los pisos. El turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana.
8 horas que al principio me parecieron pan comido. Don Fermín, el señor que me entrenó durante mi primera semana, era un hombre mayor, como de 60 años, flaco y con el pelo todo blanco. Nunca sonreía. Desde el primer día noté algo raro en él. Siempre estaba nervioso, mirando hacia todos lados, y fumaba sin parar. Una noche, mientras me enseñaba a usar las cámaras de seguridad, me dijo algo que nunca olvidaré. «Mira, mijo», me dijo con voz temblorosa, «este lugar no está bien. Yo llevo aquí 15 años y he visto cosas que no tienen explicación. Si escuchas pasos cuando no hay nadie, no vayas a buscar. Si ves sombras moviéndose, voltea para otro lado. Y lo más importante, nunca, pero nunca subas al 5º piso después de las 3 de la mañana». Yo me reí. Pensé que el viejo estaba loco o que me quería asustar porque era nuevo. Pero él me agarró del brazo con una fuerza que no esperaba de alguien tan delgado y me miró fijo a los ojos. «No es broma, Marcos. Este edificio está maldito. Algo vive aquí, algo que no debería estar en este mundo. Yo me quedo porque necesito el dinero, pero si tú puedes buscar otra cosa, hazlo. Vete de aquí mientras puedas». Me soltó el brazo y se fue a fumar afuera. Yo me quedé ahí parado sin saber qué pensar. Decidí que el pobre hombre ya estaba grande y que tantos años trabajando de noche lo habían afectado. No le hice caso a su advertencia. Ojalá lo hubiera hecho. Don Fermín renunció 2 días después de terminar mi entrenamiento. No avisó con tiempo ni nada. Simplemente llegó una noche, dejó su uniforme y sus llaves en el escritorio y se fue sin decir adiós. El dueño del estacionamiento, el señor Garza, estaba furioso pero no pudo hacer nada. Así que yo me quedé solo en el turno de la noche, completamente solo en ese edificio de 5 pisos. Las primeras 2 semanas todo estuvo tranquilo. Llegaba a las 10, checaba que no hubiera nadie escondido entre los carros. Me instalaba en la caseta de vigilancia y veía videos en mi teléfono para pasar el tiempo. Hacía mis rondas a las 12, a las 2 y a las 4 de la mañana. Todo normal, todo como debería ser, pero entonces empezaron a pasar cosas raras. La primera vez fue un martes, como a eso de las 11:30 de la noche. Estaba en la caseta viendo las cámaras de seguridad cuando escuché un ruido muy fuerte que venía del 2º piso, como si algo pesado se hubiera caído. Me levanté rápido y revisé las cámaras de ese piso. No se veía nada fuera de lugar. Todos los carros estaban donde debían estar, pero el ruido había sido tan claro, tan fuerte, no pudo haber sido mi imaginación. Agarré mi lámpara y subí las escaleras hasta el 2º piso. El elevador nunca me gustó. Hacía mucho ruido y era muy lento. Además, algo en mí me decía que era mejor usar las escaleras. Cuando llegué al 2º piso, todo estaba en silencio. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban un poco, como siempre lo hacían, dándole al lugar un ambiente incómodo. Caminé entre los carros revisando cada rincón. No había nada, ni una señal de qué pudo haber causado ese ruido. Ya me iba a regresar a la caseta cuando vi algo que me heló la sangre. En el suelo, justo en medio del pasillo, había una mancha húmeda. Era grande, como de 1 metro de ancho, y tenía una forma irregular. Me agaché para verla mejor y pasé mi mano cerca. Estaba fría, muy fría, y tenía un olor raro, como a metal oxidado. Me paré rápido y me alejé de ahí. El corazón me latía rapidísimo. Saqué mi teléfono y le tomé una foto a la mancha. Cuando vi la imagen en la pantalla, sentí que las piernas se me aflojaban. En la foto se veía algo que no había visto con mis propios ojos. La mancha no era solo una mancha. Tenía una forma. La forma de una mano. Una mano enorme con dedos largos y delgados que parecían extenderse hacia donde yo estaba parado. Salí corriendo de ahí. Bajé las escaleras de 2 en 2 y no paré hasta llegar a la caseta. Me temblaban las manos. Volví a ver la foto en mi teléfono una y otra vez. No podía ser real. Tenía que haber una explicación. Tal vez era agua que se había filtrado del piso de arriba. Tal vez la luz y las sombras habían hecho que se viera como una mano. Traté de convencerme de eso, pero en el fondo sabía que no era normal. Sabía que algo estaba mal.
Esa noche no volví a hacer rondas. Me quedé en la caseta viendo las cámaras hasta que salió el sol. Cuando llegó mi reemplazo del turno de día, un muchacho joven llamado Beto, le pregunté si alguna vez había escuchado cosas raras en el estacionamiento. Él se rió y me dijo que no, que en el día todo estaba bien tranquilo. Le enseñé la foto de la mancha. Su sonrisa desapareció. No mames, Marcos, me dijo con la voz seria. Eso es bien raro, yo que tú me buscaría otra chamba, pero yo no podía renunciar. Necesitaba el dinero. Mi esposa no trabajaba porque tenía que cuidar a nuestro hijo más chico que estaba enfermo. Las cuentas no esperaban. Así que decidí quedarme. Decidí que solo había sido una noche rara y que no volvería a pasar. Me equivoqué. Los siguientes días traté de actuar como si nada hubiera pasado. Llegaba a mi turno, hacía mis rondas y me decía a mí mismo que todo estaba en mi cabeza. Pero cada noche que pasaba, el edificio se sentía diferente, más pesado, como si el aire mismo fuera más denso después de la medianoche. Una semana después del incidente de la mancha, volví a escuchar ruidos extraños. Esta vez venían del tercer piso. Eran como pasos lentos y pesados que resonaban en el concreto. Miré las cámaras y no había nadie ahí. El tercer piso estaba vacío. Solo había 5 carros estacionados y ninguno se movía. Pero los pasos seguían, uno tras otro, caminando de un lado al otro del piso. Agarré mi lámpara y mi celular y subí. Sé que suena tonto. Sé que debía haberme quedado en la caseta. Pero algo en mí necesitaba saber qué estaba pasando. Necesitaba una explicación lógica porque la alternativa era aceptar que don Fermín tenía razón. Y yo no estaba listo para eso. Cuando llegué al tercer piso, los pasos se detuvieron. El silencio era total. Ni siquiera se escuchaban los carros de la calle afuera. Era como si el edificio se hubiera tragado todos los sonidos. Caminé despacio entre los carros alumbrando con mi lámpara cada rincón. Las sombras se movían con la luz creando formas extrañas en las paredes. Mi respiración sonaba muy fuerte en ese silencio. Entonces lo vi. Al fondo del piso, cerca de la rampa que llevaba al cuarto nivel, había una figura parada. Era alta, muy alta, tanto que su cabeza casi tocaba el techo. Estaba de espaldas a mí y no se movía. Vestía algo oscuro, como una gabardina o un abrigo largo que le llegaba hasta el suelo. No podía ver sus pies. «Señor», grité con voz temblorosa, «el estacionamiento está cerrado, tiene que irse». La figura no respondió, no se movió, solo se quedó ahí parada como una estatua. Di un paso hacia adelante, y la luz de mi lámpara la alcanzó mejor. Fue entonces cuando me di cuenta de algo horrible. La figura no proyectaba sombra. La luz de mi lámpara la atravesaba como si no existiera, pero yo la podía ver claramente parada ahí. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. De repente la figura comenzó a voltearse, muy despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. No quería ver su cara. Cada parte de mi ser me gritaba que corriera, que me alejara de ahí. Pero mis piernas no respondían. Estaba congelado en el lugar viendo cómo esa cosa se daba la vuelta poco a poco. Cuando estuvo de frente a mí, solté un grito. No tenía cara. Donde debería haber estado su rostro solo había oscuridad. Una oscuridad profunda que parecía moverse como humo. Y de esa oscuridad salían cientos de susurros, voces que hablaban al mismo tiempo en un idioma que no podía entender. Voces de hombres, mujeres, niños. Todas mezcladas en un coro horrible que me llenaba la cabeza. Mis piernas por fin reaccionaron. Corrí hacia las escaleras más rápido de lo que había corrido en mi vida. Detrás de mí escuchaba esos susurros que se hacían más y más fuertes. Bajé las escaleras casi cayéndome varias veces. No me atreví a voltear para ver si me seguía. Cuando llegué a la caseta me encerré y me quedé ahí temblando hasta el amanecer. Esa mañana renuncié. Llamé al señor Garza y le dije que no podía seguir trabajando ahí. Él se molestó mucho y me dijo que si renunciaba así sin avisar no me pagaría la última semana. Yo le dije que no me importaba, que podía quedarse con ese dinero. Solo quería salir de ese lugar y no volver nunca, pero el señor Garza era un hombre muy convincente.
Me llamó esa misma tarde a mi casa. Me dijo que entendía que el trabajo nocturno era difícil y que a veces la soledad jugaba malas pasadas en la mente. Me ofreció el doble de sueldo si me quedaba. El doble. Eso era mucho dinero. Dinero que mi familia necesitaba desesperadamente. Mi esposa, Lucía, me escuchó hablando por teléfono con él. Cuando colgué me miró con esos ojos tristes que ponía cuando las cuentas no alcanzaban. No me dijo nada. No tuvo que hacerlo. Yo sabía lo que teníamos que hacer. Acepté quedarme. Esa decisión fue el peor error de mi vida. El señor Garza cumplió su palabra. Mi siguiente pago fue el doble. Pero el dinero no valió lo que vino después. Nada en el mundo valdría lo que tuve que vivir en ese maldito edificio. Traté de convencerme de que lo que había visto era solo mi imaginación. El cansancio, el estrés, cualquier cosa menos aceptar la verdad. Durante los siguientes días todo estuvo tranquilo, sin ruidos raros, sin manchas en el suelo, sin figuras sin rostro. Empecé a pensar que tal vez había sido un episodio aislado, que no volvería a pasar. Pero las cosas en ese lugar nunca mejoraban, solo empeoraban. 2 semanas después, en una noche de jueves, pasó algo que me hizo darme cuenta de que lo que fuera que habitaba ese edificio no era solo una aparición. Era algo inteligente, algo que sabía que yo estaba ahí, y le gustaba jugar conmigo. Eran como las 2 de la mañana. Estaba haciendo mi ronda del segundo piso cuando todas las luces se apagaron de golpe. Todo el edificio quedó en completa oscuridad. Prendí mi lámpara de mano, pero la luz era débil. Apenas iluminaba unos metros adelante. El generador de emergencia debería haberse encendido automáticamente, pero no lo hizo. Empecé a caminar hacia las escaleras. El sonido de mis pasos resonaba en el silencio. Entonces escuché algo que me detuvo en seco. Era una canción de cuna. Se escuchaba lejana, como si viniera de muy lejos, pero pude reconocer la melodía. Era la misma canción que mi mamá me cantaba cuando era niño. La voz que cantaba era de mujer, suave y dulce, pero había algo mal en ella. Sonaba hueca, sin emoción, como si fuera una grabación vieja reproduciéndose en un tocadiscos dañado. La canción venía de arriba, del 4º piso. Sabía que no debía subir. Cada instinto en mi cuerpo me decía que me fuera de ahí. Pero la voz seguía cantando, y por alguna razón que no puedo explicar, mis pies empezaron a subir las escaleras por su cuenta. Como si algo me estuviera jalando hacia arriba. Subí al 3er piso. La canción se escuchaba más fuerte. Seguí subiendo. 4º piso. La voz ahora estaba muy cerca. Venía del fondo del pasillo. Mis manos temblaban tanto que la luz de mi lámpara se movía de un lado a otro creando sombras locas en las paredes. Al final del pasillo, junto a la rampa que llevaba al 5º piso, había una mujer sentada en el suelo. Tenía el pelo largo y negro que le cubría la cara. Llevaba puesto un vestido blanco sucio y roto. Sus pies estaban descalzos y llenos de tierra. Ella era la que cantaba. Me quedé paralizado. La mujer dejó de cantar y lentamente levantó la cabeza. El pelo se movió dejando ver su rostro. Lo que vi me quitó el aliento. Su cara estaba pálida, tan pálida que brillaba en la oscuridad. Pero lo peor eran sus ojos. Eran completamente negros, sin blanco, sin pupilas. Solo 2 pozos negros que me miraban fijamente. Ella sonrió. Una sonrisa enorme que mostraba dientes manchados y rotos. Y entonces habló. Su voz ya no era dulce, era áspera y grave. Marcos, dijo mi nombre. Ella sabía mi nombre. ¿Por qué no subes conmigo al 5º piso? Hay alguien que quiere conocerte. Eso fue suficiente. Salí corriendo de ahí gritando. Bajé las escaleras tan rápido que me caí en el último escalón del 3er piso. Me raspé las manos y las rodillas, pero no me detuve. Seguí corriendo hasta la caseta. Las luces del edificio se prendieron de repente como si nada hubiera pasado. Me quedé en la caseta el resto de la noche temblando. No hice más rondas. No me moví de ahí hasta que llegó la luz del día. Cuando Beto llegó en la mañana me vio la cara y supo que algo malo había pasado. Le conté todo. Esperaba que se riera de mí o que pensara que estaba loco.
pero no lo hizo. Se puso serio y me dijo algo que me dejó helado. Mi tío trabajó aquí hace como 20 años, me dijo. Él también vio cosas raras. Me contó que este edificio se construyó sobre un terreno donde antes había un hospital viejo. Un hospital donde pasaron cosas muy feas. Cosas de las que la gente no quiere hablar. Mi tío dice que las personas que no pudieron encontrar paz quedaron atrapadas aquí y que cada tanto buscan a alguien que las acompañe. Le pregunté qué pasó con su tío. Beto bajó la mirada. Se volvió loco, dijo en voz baja. Ahora está internado en un hospital psiquiátrico. Dice que las voces nunca lo dejaron en paz, ni siquiera después de renunciar. Sus palabras me aterraron más que cualquier aparición. La idea de que esto no terminara aunque me fuera de ahí. La idea de que lo que fuera que habitaba ese lugar pudiera seguirme a mi casa, a mi familia. Esa noche no fui a trabajar. Llamé diciendo que estaba enfermo. El señor Garza se molestó, pero no podía obligarme a ir. Necesitaba un descanso. Necesitaba pensar. Necesitaba decidir si el dinero valía la pena. Pasé todo el día en mi casa sin poder dormir. Mi esposa notó que algo estaba mal, pero no le conté nada. No quería asustarla. Además, parte de mí todavía esperaba que hubiera una explicación lógica para todo. Al día siguiente, viernes, recibí una llamada del señor Garza. Su voz sonaba alterada. «Marcos, necesito que vengas ahora mismo al estacionamiento», me dijo. Pasó algo grave. Le pregunté qué había pasado, pero no me quiso decir por teléfono. Solo me pidió que fuera lo más rápido posible. Algo en su tono de voz me asustó. Era miedo. El señor Garza, un hombre que siempre sonaba seguro y mandón, tenía miedo. Llegué al estacionamiento como a las 3 de la tarde. Había una patrulla afuera y 2 policías hablando con el señor Garza. Cuando me vio, él vino corriendo hacia mí. «El vigilante de anoche no salió en la mañana», me dijo. «Contratamos a alguien para que cubriera tu turno. Se llamaba Roberto, un muchacho joven que acababa de salir de la preparatoria. Lo encontramos hace 2 horas. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Dónde estaba?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «En el 5º piso», dijo el señor Garza con voz quebrada. «Está vivo, pero no responde. No habla. No se mueve. Solo mira al techo con los ojos bien abiertos. Los paramédicos dicen que está en shock. Algo lo asustó tanto que su mente se apagó. Sentí que me faltaba el aire. Esto era mi culpa. Yo sabía que ese lugar era peligroso y no le advertí al muchacho. No le dije nada porque tenía miedo de sonar loco. Los policías me hicieron preguntas. Les dije que yo no había estado ahí esa noche, que estaba enfermo. Me preguntaron si había visto algo raro en el edificio durante mi tiempo trabajando ahí. Casi les cuento todo. Casi les digo de la figura sin rostro y la mujer del 4º piso. Pero me detuve. Sabía que no me creerían. Pensarían que estaba involucrado en algo. Así que les dije que no, que nunca había visto nada extraño. Se fueron después de 1 hora. El señor Garza me pidió que me quedara. Teníamos que hablar. «Marcos», me dijo cuando estuvimos solos, «sé que aquí pasan cosas. Cosas que no se pueden explicar. Mi papá construyó este estacionamiento y él también las vio. Me advirtió antes de morir que nunca durmiera aquí, que nunca me quedara solo después del anochecer». Yo no le creí. Pensé que eran delirios de viejo, pero ahora sé que tenía razón. Le pregunté por qué no cerraba el lugar. ¿Por qué seguía poniendo gente en peligro? «No puedo», dijo con voz cansada. «Este negocio es mi único ingreso. Si lo cierro, pierdo todo. Además, ¿quién me creería si les digo la verdad? Pensarían que estoy loco». Me ofreció el triple de mi sueldo si volvía a trabajar. 3 veces lo que ganaba originalmente. Era una cantidad de dinero que cambiaría la vida de mi familia. Podríamos pagar las deudas, comprar las medicinas que mi hijo necesitaba, hasta ahorrar un poco para el futuro. Pero no sé si lo valía. No sé si alguna cantidad de dinero valía lo que ese lugar me estaba haciendo. Le dije que lo pensaría. Él asintió y me dio una tarjeta con un número telefónico. «Si decides quedarte, llámame. Pero Marcos, escucha esto bien. Nunca subas al 5º piso. Pase lo que pase. Escuches lo que escuches. Nunca vayas ahí arriba. Es donde están los peores.
los que no quieren irse, los que buscan compañía para no estar solos en la oscuridad. Esa noche no pude dormir. Me la pasé dando vueltas en la cama pensando en qué hacer. Mi esposa Lucía dormía a mi lado, pero yo me sentía completamente solo. Seguía viendo en mi mente la cara de esa mujer del cuarto piso, sus ojos negros, su sonrisa horrible y su voz diciendo mi nombre. Al final el dinero ganó, siempre gana. Llamé al señor Garza al día siguiente y acepté volver. Me odiaba a mí mismo por hacerlo, pero no veía otra salida. Volví al trabajo el lunes. El estacionamiento se sentía diferente, más oscuro a pesar de que todas las luces estaban encendidas. El aire era pesado y había un olor extraño, como a flores muertas. Beto me vio llegar y negó con la cabeza. «Estás loco, Marcos», me dijo. «Deberías irte de aquí mientras puedas». Yo solo asentí. Tenía razón, pero era muy tarde para mí. Ya estaba atrapado. Esa noche, cuando empezó mi turno, me preparé mentalmente para lo que pudiera pasar. Revisé todas las lámparas. Me aseguré de que mi celular estuviera completamente cargado. Hasta me llevé una imagen de la Virgen de Guadalupe que mi mamá me había dado años atrás. No soy muy religioso, pero en ese momento estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Las primeras horas pasaron sin problemas. Hice mi ronda de las 12. Primero, segundo y tercer piso. Todo tranquilo. No subí al cuarto. Y definitivamente no pensaba acercarme al quinto. Cuando volví a la caseta me sentía un poco más calmado. Tal vez esta noche sería diferente. Tal vez las cosas malas ya habían pasado, pero yo sabía en el fondo que eso no era cierto. Lo que habitaba ese edificio apenas estaba comenzando conmigo. A la 1:30 de la mañana el teléfono de la caseta sonó. Eso era extraño. Ese teléfono nunca sonaba a esas horas. Dudé antes de contestar. Dejé que sonara 5 veces antes de levantar la bocina. «Bueno», dije con voz temblorosa. Al principio solo escuché estática. Luego, entre el ruido, escuché respiraciones. Varias. Como si hubiera muchas personas del otro lado de la línea. Y entonces una voz habló. Era la misma voz de la mujer del vestido blanco. «Te estamos esperando, Marcos», dijo. «Sube, ya es hora». Colgué el teléfono de golpe. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Miré las cámaras de seguridad. Todos los pisos se veían vacíos. Pero algo me decía que las cámaras no mostraban todo. Que había cosas ahí que la tecnología no podía captar. El teléfono volvió a sonar. No lo contesté. Siguió sonando por 5 minutos. 10, 15. El sonido resonaba en toda la caseta volviéndome loco. Finalmente tomé el teléfono y arranqué el cable de la pared. El silencio que siguió fue casi peor. Entonces escuché golpes. Venían de arriba, del techo de la caseta. Golpes fuertes y rítmicos, como si alguien estuviera caminando arriba de mí. Pero no había nada sobre la caseta. Era un espacio cerrado. Imposible que alguien estuviera ahí arriba. Los golpes continuaron, cada vez más fuerte, más rápido, como si lo que fuera que estaba ahí arriba se estuviera enojando. Las paredes de la caseta temblaban con cada golpe, y entonces se detuvieron. El silencio volvió, pero era un silencio malo, podía sentirlo. Algo estaba por pasar, algo peor que todo lo anterior. Miré las cámaras otra vez, y lo que vi me hizo soltar un grito. En la pantalla que mostraba el cuarto piso había figuras, docenas de ellas, todas paradas en el pasillo mirando directo a la cámara. Hombres, mujeres, niños, todos con la misma expresión vacía, todos con los mismos ojos negros, y todos caminaban hacia las escaleras. Venían hacia mí. Me quedé paralizado viendo las cámaras. Las figuras bajaban las escaleras lentamente, todas juntas, como una procesión. En la pantalla del tercer piso aparecieron. Luego en el segundo. Se acercaban cada vez más a donde yo estaba. Tenía que salir de ahí. Agarré mis cosas y corrí hacia la salida principal. Pero cuando llegué a la puerta, estaba cerrada. La empujé con todas mis fuerzas, pero no se movió. Era imposible. Esa puerta nunca se cerraba con llave desde adentro. Siempre podía salir, pero ahora estaba completamente trabada. Escuché pasos detrás de mí, pasos lentos y pesados de muchas personas.
Me volteé y los vi. Estaban ahí, en el primer piso, todos juntos mirándome. Sus caras pálidas brillaban en la penumbra. Sus ojos negros me veían sin parpadear. Y todos sonreían con esas sonrisas horribles. La mujer del vestido blanco estaba al frente. Extendió su mano hacia mí. «Ya no puedes irte, Marcos», dijo con esa voz que me helaba la sangre. «Este lugar te ha reclamado. Ahora eres parte de nosotros, para siempre». Grité y corrí hacia las escaleras. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que alejarme de ellos. Subí al segundo piso, luego al tercero. Los escuchaba detrás de mí. Sus pasos, sus susurros, sus risas. Seguí subiendo. Cuarto piso. Y sin darme cuenta, sin poder detenerme, mis piernas me llevaron al quinto piso, el lugar donde me habían advertido que nunca fuera. Cuando llegué arriba, las luces parpadearon y se apagaron. Solo la luz de mi lámpara iluminaba el lugar. El quinto piso era diferente a los demás. Las paredes estaban manchadas con algo oscuro que parecía sangre vieja. Había marcas en el suelo, símbolos que no reconocía, y en el centro del piso había una puerta que no debería estar ahí, una puerta negra sin manija. Los pasos detrás de mí se detuvieron. Volteé y los vi a todos parados al principio de las escaleras. Ya no se movían, solo miraban, esperando. La puerta negra comenzó a abrirse sola, muy despacio. De adentro salía una luz roja y un calor horrible. Y también salían voces, miles de voces gritando en agonía. Entendí en ese momento lo que era ese lugar. Entendí por qué todos estaban atrapados ahí. El edificio no era solo un edificio, era una puerta, un portal a algo más allá. Y todos los que habían sido reclamados por ese lugar estaban esperando a que alguien más cruzara para poder ser liberados. Pero yo no iba a cruzar esa puerta, no iba a darles lo que querían. Con toda la fuerza que me quedaba corrí hacia el borde del quinto piso, hacia el espacio abierto desde donde se veía la calle abajo, y salté. La caída pareció durar una eternidad. Vi mi vida pasar frente a mis ojos. Vi a mi esposa, a mis hijos, todo lo que estaba dejando atrás. Cerré los ojos y esperé el impacto, pero nunca llegó. Abrí los ojos y estaba de vuelta en la caseta, sentado en mi silla, como si nada hubiera pasado. Miré el reloj. Marcaba las 2 de la mañana, la misma hora en que todo había comenzado. Pensé que había sido un sueño, una horrible pesadilla, pero entonces vi mis manos. Estaban manchadas con esa sustancia oscura del quinto piso, y en el espejo detrás de mí vi mi reflejo. Mis ojos ya no eran míos, eran negros, completamente negros. Traté de gritar, pero no salió sonido. Traté de levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado en mi propia carne, prisionero, y entonces escuché su voz, la voz de la mujer. Pero ahora venía de adentro de mi cabeza. Bienvenido a casa, Marcos. Ahora eres uno de nosotros. Ahora esperarás aquí hasta que llegue el siguiente. Y entonces tal vez, solo tal vez, puedas descansar. Eso fue hace 6 meses. 6 meses en los que he estado atrapado en este edificio. Mi cuerpo sigue haciendo las rondas. Sigue trabajando el turno de la noche. Pero yo ya no estoy en control. Soy solo un pasajero, un observador de mi propia vida. Durante el día, cuando llega mi reemplazo, mi cuerpo se va a casa. Actúa normal frente a mi familia. Pero yo no puedo hablarles. No puedo advertirles. Solo puedo ver desde adentro de esta prisión. Y cada noche, cuando vuelvo al estacionamiento, las voces se hacen más fuertes. Me dicen cosas, me muestran cosas. Cosas que pasaron en este lugar hace muchos años. Cosas horribles que nunca deberían haber pasado. Ahora yo también espero. Espero a que llegue alguien más. Alguien que cometa el error de subir al quinto piso. Alguien que pueda tomar mi lugar. Pero hasta entonces estoy atrapado aquí, en este edificio maldito, en este infierno de cemento y oscuridad. Y lo peor de todo es que sé que nunca voy a salir. Sé que mi familia eventualmente notará que algo está mal. Que el hombre que regresa a casa cada mañana no soy realmente yo. Y cuando eso pase, cuando finalmente se den cuenta,
ya será demasiado tarde, porque este lugar no suelta a los suyos. Una vez que te reclama, eres suyo para siempre. Así que si alguna vez ven un anuncio de trabajo para vigilante nocturno en un estacionamiento viejo del centro de Monterrey, no lo tomen. No importa cuánto dinero ofrezcan. No importa qué tan desesperados estén, porque el precio que pagarán será mucho más alto que cualquier sueldo. Y cuando estén ahí, solos en la oscuridad, tal vez me vean. Tal vez vean a Marcos Vargas, el vigilante del turno nocturno. Les sonreiré. Les diré que todo está bien, que es un trabajo fácil. Pero mírenme a los ojos, mírenme bien, y verán la verdad. Verán lo que realmente soy ahora. Verán que ya no hay esperanza, ni para mí, ni para el siguiente que llegue. Porque en este lugar, la oscuridad siempre gana, y nunca te deja ir.